¿Qué tal, amigos? Vamos al octavo capítulo de nuestro curso de Catecismo de la Iglesia Católica. En esta oportunidad, o en este episodio, será el tema Creo en Jesucristo que murió y resucitó. O sea, vamos a hablar de Jesús, finalmente. Y para eso vamos a utilizar nuestro compendio desde el número 113 al 135. Hoy en día hay muchísima gente entusiasmada con Jesús. Siempre lo hubo, pero hoy un poquito más que antes. Y hay gente que está entusiasmada con Jesús porque dice que es una persona buena, es fantástica, es espectacular, es buena onda, lo que quieran. Y un hombre para los demás, un profeta de un mundo más justo y fraterno, pero no admiten que ha resucitado, o sea, no admiten que sea el Hijo del Dios eterno, ¿sí? Y Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Porque si fuera así, si Él no hubiese resucitado, no sería el Salvador. Así que la esperanza, en ese caso, la esperanza humana sería paupérrima, muy pobre, la más pobre de todas. Y la muerte tendría absoluto dominio sobre el hombre y para el hombre no habría ninguna esperanza. Pero sin la resurrección, el crucifijo no nos salva y la iglesia no tendría nada que decir. Pero la fe cristiana es, desde el principio, la fe en Jesucristo resucitado. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, nosotros encontramos el siguiente texto. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan la vida eterna. Esa es la misión de Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan la vida eterna. Muy bien, ahora vamos a la exposición de la fe. ¿Qué es lo que nos dice el catecismo acerca de esto que acabamos de leer? Bueno, entonces, hablamos nosotros antes de los misterios de la vida de Jesucristo y ahora vamos a hablar sobre su pasión, muerte y resurrección. Entonces, en el punto 103 empezamos acerca de las acusaciones por las cuales fue condenado Jesucristo. Entonces, ¿por qué fue condenado Jesús? ¿Porque fue un revolucionario? ¿Porque fue un tipo que denunciaba a las autoridades? No. Algunos jefes acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y contra la fe en el Dios único, porque se proclamaba el Hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato, para que le condenase a muerte. 3 cosas. Por actuar contra la ley, por actuar contra el templo de Jerusalén y por actuar contra la fe en el Dios único, haciéndose pasar por el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo se comportó Jesucristo para ver si aquellas acusaciones eran verdaderas? Entonces, contra la ley de Israel. ¿Quería abolir la ley y que ya no existiese ley? No, Jesús no abolió la ley, sino que por ser el Hijo de Dios, Él llevó la ley a su perfección. La perfeccionó, dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Y aún más, Él es el siervo fiel que con su muerte expiatoria ofrece el único sacrificio exigido por la ley, capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la ley, contra la primera alianza. ¿Qué tal? ¿Cuál fue la actitud de Jesús respecto del templo? ¿Sí? Eso fue lo primero. Lo segundo, bueno, Jesús fue acusado de hostilidad hacia el templo. Sin embargo, eso no es cierto, porque él veneró el templo como la casa de su padre. La casa de mi padre, dijo, cuando llamó al templo, cuando expulsó a los vendedores. Y allí impartió gran parte de sus enseñanzas. Pero también predijo la destrucción del templo. Y sin embargo, no solamente predijo la destrucción del templo, que realmente se realizó unos años después, con el asedio de Roma a Jerusalén, sino que se refería a su propio cuerpo. Se presentó a sí mismo, Él, como la morada definitiva de Dios en medio de los hombres. Y se refirió entonces a su muerte como la destrucción del templo y su reconstrucción en 3 días con su resurrección. Y finalmente fue acusado de atentar contra la fe de Israel en el Dios único, haciéndose pasar por el Hijo de Dios.
Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplió la obra divina por excelencia, que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios, cuando perdonaba los pecados. Él se llamaba Hijo de Dios y no como un segundo Dios, sino como Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. O sea, el único Dios verdadero, aunque se presentara en las tres personas divinas, no atenta contra la unidad e indivisibilidad de la única sustancia divina. Así que Jesucristo fue acusado injustamente por aquel tribunal y muerto injustamente. Bien, entonces lo entregaron a él fundamentalmente por proclamarse Hijo de Dios. Ese es el motivo central de la muerte de Jesús, por proclamarse Hijo de Dios. ¿Y lo era? Claro que sí, lo era. Ahora, ¿quién es responsable de la muerte de Jesucristo entonces? Bueno, el compendio del Catecismo nos dice que la pasión y muerte ciertamente no puede ser imputada indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, o sea, todos los judíos de la época, ni a los restantes judíos venidos después, solamente por ser judíos, por el hecho de pertenecer a una raza o pertenecer a un pueblo, sino que responsable de la muerte de Jesús, y ojo con lo que voy a decir, es todo pecador, o sea, todo hombre es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor. Todo hombre pecador, incluidos los judíos, es causa de la muerte de Jesucristo, de su condenación. Y todo aquel que rechaza a Jesucristo, todo aquel que peca, todos nosotros somos causa del pecado. Así que al decir nosotros, no, los judíos no son responsables del pecado, de la muerte de Jesucristo, no estamos diciendo que, bueno, quedan ustedes eximidos del tema, sino que en realidad todo hombre es responsable de la muerte de Jesucristo. Y solamente se puede reparar esa responsabilidad con la fe en Él y con el seguimiento de Jesucristo. Solamente de ese modo se podría reparar. Pero principalmente no podemos dejar de decir que los principales responsables son los cristianos que siguen ofendiéndolo con sus pecados. Aquellos que se deleitan en sus vicios, que frecuentemente caen en pecado. Esos cristianos, principalmente. No se trata aquí de la conocida antes como la cuestión judía y decir que simplemente los deicidas por los judíos. Ciertamente aquellos que mataron a Jesús, escuchando que era el Hijo de Dios, esos hombres fueron deicidas. Pero no es para que nosotros, porque esto es una clase de catecismo, nos quitemos la responsabilidad de encima. Espiritualmente es necesario que nosotros asumamos. Cuando mires a un crucifijo y te preguntes, ¿quién mató a Jesús? Dilo con toda seguridad y sin dudar, yo maté a Jesús. Porque solamente así vas a poder conocer la real gravedad de tus pecados. Jesús ciertamente aceptó voluntariamente su muerte. Se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados de los hombres. Aunque otros lo entregaron y lo condenaron injustamente, Él aceptó voluntariamente su muerte. Y en su providencia, porque Él es Dios, Él quiso ofrecerse por nuestros pecados. Y anunció varias veces, y dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. Para que quedara claro en la mente de los discípulos que aquello no había sido un accidente, que Él había querido realmente eso. Y de hecho anticipó eso en la última cena. Y aceptó eso en la agonía del huerto de los olivos. Así que Cristo así se ofrece al Padre por nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados. Toda la vida de Cristo, dice el 119, es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos, como dice en el Evangelio de San Marcos. Y así entonces logra reconciliar a toda la humanidad con Dios. ¿Por qué? Porque Él paga la deuda de vida por nuestros pecados. Así que Jesús quiso libremente cargar con la cruz y ofrecerse. Nos ha invitado a imitarle, uniéndonos nosotros también a su sacrificio y ofreciendo con Él todos nuestros sacrificios. Esa es la enseñanza que Él nos deja. Nos deja
un ejemplo, dice San Pedro, para que nosotros sigamos sus huellas. Ahora, hasta aquí entonces sobre el juicio de Jesús y su entrega voluntaria. En el segundo punto de nuestra exposición, hablemos sobre la verdad, sobre la muerte de Cristo, si fue real o aparente, sobre su resurrección y su glorificación luego de su ascensión. Entonces, tenemos que decir, a partir del número 124, Cristo sufrió verdadera muerte. Verdadera muerte sufrió Jesucristo. Y verdaderamente fue sepultado. No fue una apariencia de muerte. Por ser Dios, no es que Cristo haya muerto aparentemente, sino que el hecho de que sea verdaderamente hombre hace que muera verdaderamente, aunque sea también verdaderamente Dios, porque si decimos que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, tiene que cumplirse en cada una de estas naturalezas completamente lo que cada una de ellas es capaz de padecer. Entonces, evidentemente la naturaleza divina no es capaz de padecer, pero la naturaleza humana sí es capaz de padecer. La persona divina del Verbo asume entonces todo esto y asume nuestra carne. Asume nuestra carne. Se hace igual a nosotros. Asume la carne y de cierto modo toda materia. Dios asume la materia. No la rechaza, sino que la asume. De hecho, cuando resucita con su cuerpo mortal y sube al cielo con su cuerpo mortal y está sentado a la derecha del Padre con su cuerpo mortal. O sea, ahora ya resucitado, ya no puede morir. Pero ese cuerpo que estuvo clavado en la cruz, ese es el cuerpo que está sentado a la diestra del Padre. Y cuando descendió a los infiernos, luego de haber padecido, Jesús desciende a los infiernos. ¿Y qué significa esto? Los infiernos, que no es el infierno de la condenación, punto 125, constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo, con el alma unida a su persona divina. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. O sea, toma aquellos, porque Él tenía que ser el primero en entrar al cielo. Porque todos aquellos justos del Antiguo Testamento no podían entrar al cielo por sus propios méritos, tenían que esperar los méritos redentores de Jesucristo, y Jesucristo entrando primero en el cielo, entonces lleva con Él, como dice la Escritura, una multitud de cautivos. Entonces Jesús lleva, Él primero entra al cielo, y después de Él los justos del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón. Todos los justos del Antiguo Testamento entran con Él. Así que descendió a los infiernos es todos aquellos que habían muerto antes de Cristo, a quienes anunció el Evangelio y luego los llevó al cielo consigo. Así liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Y así entonces su resurrección constituye verdaderamente, termina siendo el centro mismo de la historia, porque después de este descenso a los infiernos y de concluir su obra redentora, ahora Él resucita de entre los muertos, y la resurrección consiste simplemente en esto, en que su cuerpo se une nuevamente a su alma. Su cuerpo sigue estando unido a la divinidad en el sepulcro, su alma también sigue unida a la divinidad en los infiernos, y su cuerpo y su alma vuelven a unirse, y entonces Cristo resucita así de entre los muertos. Eso significa que el sepulcro quedó ciertamente vacío y los discípulos pudieron ver, después de su muerte, a Cristo resucitado con su cuerpo. Y un cuerpo que tenía todas las características de un cuerpo humano. Podía comer, podía ser tocado, podía tratar con los discípulos. No era un fantasma. Como en otra ocasión sí los discípulos pensaron de él, como cuando caminaba sobre las aguas, por ejemplo. Pero aquí no, era real. Así que esta resurrección, más que un hecho histórico,
simplemente histórico, ha quedado para siempre en el centro mismo de la historia humana. Es el gran misterio cristiano, signo y promesa del perdón, de la renovación para todos los hombres, realmente la razón misma de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Por eso podemos decir, con la respuesta 128, que la resurrección es un acontecimiento trascendental, porque además de ser un evento histórico, verificado, atestiguado mediante signos y testimonios, trasciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Esa humanidad, que es nuestra humanidad, porque se parece a nosotros, nuestra misma naturaleza, esa humanidad entra en la gloria de Dios. Con su resurrección hay un hombre como nosotros, sentado a la diestra del Padre, compartiendo su divinidad en todo su esplendor. Y entonces el primero de nosotros, si hay un hombre sentado a la diestra del Padre, también nosotros podremos estar con Él. También nosotros podremos estar con Él. Por ese motivo, Cristo resucitado no se manifestó al mundo, sino a sus discípulos, para que ellos sean testigos ante el pueblo. ¿Por qué? Porque esta iglesia, a la cual tendría que participar aquellos que quisieran participar de esa resurrección, de esa gloria, esa es la iglesia que tendría que predicarle en sus apóstoles. ¿Cómo está el cuerpo resucitado de Jesús? Respuesta 129. La resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado, por eso Él muestra las llagas de sus manos y de sus pies y del costado, y le dice a Tomás, mete tu mano en mi costado, pon tu dedo en las llagas de mis manos, no seas incrédulo, sino cree. Lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Con las propiedades de un cuerpo glorioso. O sea que si antes de la muerte, con nuestro estado actual, nuestra alma, que es inmortal, participa de las propiedades del cuerpo, digamos así, entonces la pesadez del cuerpo, su dificultad para aprender, su cortedad de visión, hay cosas que nosotros no podemos entender tan rápidamente, a pesar de que nuestra alma tiene todas las capacidad de poder hacer, sin embargo, nosotros no podemos porque el alma participa en cierto modo del peso del cuerpo. Cuando nuestro cuerpo resucite, nuestro cuerpo participará de las propiedades del espíritu, ¿sí? Ahora el espíritu participa de las propiedades del cuerpo, pero después el cuerpo participará de las propiedades del espíritu. Y así entonces este cuerpo resucitado, además porque está transformado por la gloria de Dios, sin que pase a ser Dios, por supuesto, sino sigue siendo una criatura, pero transformada por la gloria de Dios. Por esta razón, Jesús resucitado es soberanamente libre para aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias. Puede cruzar las paredes, puede hacer largas distancias en un solo instante, puede comer o no comer, puede aparecerse a varios discípulos al mismo tiempo, a 500 al mismo tiempo, dicen las Escrituras. Así que todo eso es lo que realmente el cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo de Cristo es en la resurrección, así será el nuestro. Si participamos nosotros de la resurrección a la vida. Esa es nuestra esperanza. Cuando nosotros miramos la resurrección de Jesucristo, lo que nosotros estamos mirando es nuestra resurrección. Por eso, ver la resurrección nos tiene que animar a nosotros a soportar todas las dificultades y tribulaciones, las cruces. ¿Por qué? No hay cruz, por muy pesada o dolorosa que sea, que no termine en la resurrección, si es sufrida por Jesucristo, por amor de Dios. Bien, después de esto, hasta aquí sobre la muerte, resurrección y la gloria de Jesucristo. Pasemos al tercer punto de nuestra exposición, que es la ascensión de Cristo y la segunda venida. Después de la resurrección, el Señor subió a los cielos, y este misterio se llama la ascensión. Él sube por su propio poder, y allí reina con Dios Padre, está sentado a la derecha del Padre, y ha prometido volver al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos, y al mundo, ¿sí? Y al mundo por el fuego. A vivos y muertos y al mundo por el fuego, dice San Pedro. Veamos entonces, expliquemos tres cosas. Primero, la ascensión. 132.
40 días después de haberse mostrado a los apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaba su gloria de resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. O sea, después de haber estado con ellos, comía con ellos, ya no descansaba con ellos, ¿sí? Ya no se cansaba, no se fatigaba como antes. Ahora ya no podía sufrir, ¿sí? Entonces, Cristo, después de estos 40 días, sube a los cielos y se sienta a la derecha del Padre. Y desde entonces, Cristo reina con la humanidad en la gloria eterna del Hijo de Dios. Intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él al lugar que nos tiene preparado. Él llegó primero. Y entonces desde allí nos llama a nosotros a estar con Él. Esta es la ascensión. La ascensión es la subida de Cristo a los cielos y esta humanidad de Cristo que está allá sentado a la derecha del Padre y reina desde allí sobre nosotros. Y hay que decir, hay un hombre, 100% hombre, 100% Dios, que está reinando en el trono de Dios. Y esa es nuestra gloria. Por eso creemos nosotros en Él. Y por eso confiamos en Él. Desde allí, ¿cómo reina el Señor? Punto 133. Como Señor del cosmos y de la historia, de todas las cosas, de todo el universo. Jesús reina como cabeza de su iglesia. Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra, donde su reino está ya presente como germen y comienzo en la iglesia y en todo lo que es de la iglesia, en los sacramentos, en las Sagradas Escrituras, en la jerarquía de la iglesia, en el orden jerárquico, en el clero. Está presente Jesucristo en sus consagrados, en la gracia. Misteriosamente entonces Cristo está presente en la tierra y desde el cielo gobierna todo, el cosmos, la historia, la iglesia. Y un día volverá en gloria, visiblemente para todos los hombres, pero no sabemos nosotros el momento. Por eso nosotros vivimos vigilantes, pidiendo siempre, como decimos en la misa, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, porque queremos que vuelva a Él. No deseamos que se demore mucho. La Iglesia siempre ha deseado que Jesucristo vuelva pronto. Por último, la segunda venida. Al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos, a esta venida se le llama parusía. Después de este reinado de Jesucristo misterioso en el mundo a través de la Iglesia, estando con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el trono de Dios, a la derecha del Padre. Desde allí envía el Espíritu Santo, gobierna todas las cosas de forma misteriosa, ciertamente. Y un día volverá en lo que se llama la parusía. Al final de los tiempos. Y cuando eso, como preparación a esos tiempos, habrá fuertes persecuciones para la iglesia. Quizás una última aprobación para la iglesia. Y entonces eso nosotros podemos encontrar en los puntos 675, 677, 680 del Catecismo Grande, que allí podemos encontrar todas las características de esos tiempos, de los tiempos parusíacos. Una gran prueba de fe, una tentación para los fieles por el cual ellos, abandonando la fe, puedan tener una vida más fácil. Un montón de cosas que se darán al final de los tiempos. Hay señales de la vuelta del Señor, el retorno del Señor. ¿Cuáles son? Y la predicación del Evangelio a todo el mundo, la conversión de los judíos, y esas son señales que el Señor ha dejado y ha dejado constancia en las Escrituras de que aquellas serían señales de su retorno. ¿Cuándo será eso? No sabemos. Tenemos señales, pero no sabemos el día ni la hora. Y eso quiso el Señor que sea así, para que nosotros nos mantengamos siempre preparados y nunca estemos despreparados de su venida, porque Él vendrá como el ladrón en la noche, sin que sepamos nosotros la hora. Estén listos, nos dice el Señor. Cuando eso, volverá lleno de gloria, ya no oculto como en su primera venida, sino lleno de gloria. Todos lo verán y todos lo reconocerán. Muy bien. Hasta aquí, Jesucristo muerto y resucitado. Para profundizar,
lo que les invito a hacer es contemplar el mosaico que se encuentra después de la pregunta 32. Después de la pregunta 32 hay un mosaico, el mosaico de la cruz, el árbol de la vida, y leer su explicación, ¿sí?, que se encuentra detrás. Van a ver cómo la cruz es una fuente inagotable de fertilidad, de tal modo que de ella las ramas crecen como sin parar. Eso es lo que significa. Y las aves se alimentan, y allí está la Virgen María y San Juan, y allí está el Padre también, su mano. Y bueno, y los siervos van a beber de las fuentes que brotan, de la fuente de vida que brota de la cruz. Bueno, esa es la cruz de Jesucristo. Bueno, les invito a que mediten en eso. También a leer la pasión de Cristo en el Evangelio de San Juan, que está en los últimos capítulos, ¿sí? Últimos capítulos. Les digo brevemente eso. Allí en el capítulo 18 en adelante, pasión y muerte de Jesús. 18, 19 y 20. Eso vamos a hacerlo como tarea. También las otras tareas que están indicadas en el material que pueden encontrar ustedes acompañando a este episodio. Bueno, para terminar, recemos el Regina Coeli, que es la oración que la Iglesia reza en tiempo de Pascua para unirnos a la alegría de la Virgen por la resurrección de nuestro Señor. Encuentran en el apéndice de oraciones del compendio el Regina Coeli o Reina del Cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.